Gracias nuevamente por acompañarnos. Buenas tardes. 25 años de teatro en Ocesa, 25 grandes producciones en formato estilo Broadway. Y para que nos hablen de todos los aspectos que han ocurrido durante estas 2 décadas y media, tenemos invitados de honor. En primer lugar, tenemos a Federico González Compeán, director general de CIE Internacional, que nos acompaña para hablarnos de cómo ha sido todo este proceso. También contaremos con la presencia de Julieta González, Maurice Gilbert, productores en México de la mayoría de estos montajes, y tendremos también el talento de Alan Estrada, un gran amigo de la casa y que esta mañana tarde nos acompaña también. Cedo la palabra a Federico González Compeán, director general de CIE Internacional. Gracias, Marco. Muy buenos días, muy buenas tardes, justo, muy buenas tardes a todos. Y primero que nada, agradecerles este camino de 25 años que con ustedes, con los medios, con el apoyo que hemos tenido siempre de su parte, ha sido pues un viaje más placentero, ¿no? Que hemos contado siempre con su apoyo y con su ayuda. Así que primero empezaría por agradecerles esa colaboración y esa buena, en fin, buen acompañamiento que han tenido con nosotros. Ahora que veía el video para todos, ¿no? Se dicen fácil, ¿no? 25 años pasan muy rápido. Jamás pensé yo que estuviéramos hablando ahora en esta celebración de 25 años, que después de 25 años estuviéramos cuando iniciábamos los principios de La Bella y la Bestia, aquella primera Bella y la Bestia con Blandón, con Roberto Blandón, con Lolita Cortés, ¿no? Con todo el elenco que inició esta carrera de Ocesa en el teatro, en los musicales de Broadway. Y les cuento un poquito que para esa época, en el 97, que fue la inauguración de este gran musical, de nuestro primer musical de gran formato, lo que estábamos buscando era alternativas a lo que nos dedicábamos en Ocesa, que era hacer entretenimiento fuera de casa. Estábamos preocupados por qué seguíamos haciendo. Ya hacíamos muchos conciertos, ya empezábamos con alguno que otro festival, ¿no? Que era el principio de lo que hoy creo que son los festivales más importantes, pero sobre todo creíamos que hacía falta en esta lucha, en esta investigación que hicimos, creíamos que hacía falta quitarle el pasaporte, el viaje internacional y la barrera del idioma para hacer grandes musicales en México. Y eso nos llevó a la primera contratación de la primera licencia de La Bella y la Bestia. A esa primera inversión enorme, si mal no recuerdo, habrán sido cerca de 8 millones de dólares que fue de inversión para hacer esto, además de arreglar en aquella época, de haber arreglado el Teatro Orfeón. Y lo que descubrimos era que no era necesario, que no era suficiente resolver el problema para México, sino en aquel entonces teníamos que resolver un problema más grande, que era el cómo amortizábamos o cómo dividíamos la participación de esta inversión en varios otros países, porque México no podía pagarla sola. Y tuvimos que, para resolver un problema, tener que resolver un problema mayor, que era cómo hacemos un circuito para 4 países diferentes. Y fue así como logramos la licencia, la primera licencia para México, Argentina, Brasil, y poco después para Madrid, para España. Y ese fue el principio de Ocesa, de toda la parte teatral, ¿no? Que hicimos de musicales. Estas 4 paredes, estas 4 patas que sostenían la mesa, y cómo buscábamos el tráfico entre cómo hacíamos una producción en México, que después llevábamos a Brasil, que después llevábamos a España, que después llevábamos a Argentina, y toda esa logística y coordinación que fuimos haciendo poco a poco. Y eso nos llevó a esa aventura de La Bella y la Bestia, y demostramos que sí se podía hacer, que había muchos profesionales en México, que en un principio teníamos mucha visita de gente de Broadway, desde técnicos y gentes y directores, y conforme pasó el tiempo, les pudimos demostrar a todos ellos que éramos una empresa que podía trabajar profesionalmente y que existían en el país mucho más experiencia de lo que ellos tenían en mente. Y fue así como empezamos a dejar de tener, digamos, extranjeros en cada una de las posiciones, hasta que hoy yo creo que el 95, el 90% de los puestos los ubican, ¿no? O los tienen, ¿no? Gente experimentada, colaboradores que han tenido ya mucho tiempo con nosotros y que no necesitamos, y que nos ven además como una empresa seria, como una empresa humana, como una empresa que
que entiende lo que es hacer teatro y que siente la pasión por hacer teatro musical. Luego esto nos llevó, y vale la pena mencionarlo, hoy estos 25 obras de teatro de musical de gran formato, pues las dedicamos a estas, a las que elegimos. Hemos hecho muchas otras cosas más, hemos hecho muchas obras de teatro, hemos hecho muchos otros musicales, algunos más pequeños, algunos menos exitosos económicamente, pero muy exitosos en nuestro corazón y en el producto que entregamos, pero decidimos enfocarnos a estos que eran los musicales de gran formato. Así que es con esto que estamos iniciando nuestra celebración, ¿no? Que continuamos con nuestra celebración de los 25 años de obras musicales pues en México y en estos países que les mencioné, ¿no? Así empezamos con esos, en el teatro Orfeón, pues hace muchos años, sí, esos 25. Estaba yo pensando de todo lo que tuvimos que hacer al principio, de las conversaciones y las primeras audiciones que teníamos, ¿no? Y el equipo, cómo se fue conformando. Y hoy cuando lo veo, pues 25 años después, creo que es un equipo consolidado, un equipo muy bonito, un equipo que ha dado grandes oportunidades. Tener a Alan Estrada aquí me parece muy... No dejo de pensar en ese maravilloso Hoy no me puedo levantar que hicimos en el teatro Telmex, ¿no? En el que fue en el 2006. En el 2006, en el 2000, con Alan Estrada, y que creo que además ahora con su musical, creo que logramos, ¿no? Poner a lo mejor un granito de arena para que toda esta industria, ¿no? Floreciera y que se convirtiera no solo en un trabajo de aparte, sino que fuera un trabajo de tiempo completo para todos nosotros. Así que, pues sin más, les doy la bienvenida. De verdad celebro enormemente que estén aquí, les agradezco que estén aquí. Y sin más, les cedo la palabra a Julieta González, que también ha sido parte de esta aventura, ¿no? De 25 años. Julieta. Muchas gracias, Fede. Buen día para todos. Gracias de nuevo por estarnos acompañando en esta celebración. Han sido 25 años de muchísimos retos, de muchísimos logros. Hemos logrado impactar en estos 25 años a más de 8 millones de espectadores. Hemos podido dar trabajo a más de 900 actores y bailarines, 400 músicos y casi 4,000 empleados entre técnicos, personal de taquilla, gente que está atendiendo a nuestro público en las 3 sedes que hemos tenido a lo largo de estos 25 años. Como ustedes recordarán y como usted lo acaba de decir, empezamos en el Teatro Orfeón en 1997. Después nos mudamos a los antiguos teatros Telmex, el Centro Cultural 1 y 2, y ya en 2013 nos mudamos al Teatro Telcel, que sigue siendo la sede de estos musicales réplica, estos musicales Broadway, en donde ya hemos logrado presentar Wicked, El Rey León, Los Miserables, la segunda puesta en escena de Chicago, y ahora el anfitrión de nuestros 25 años es Aladdin, que va a estar también cumpliendo 225 representaciones este próximo miércoles en esta función de gala, en donde estaremos celebrando tanto las 225 representaciones de Aladdin como los 25 años de traer producciones réplica, traer producciones Broadway a México. Estamos muy orgullosos de todo este trabajo logrado, estos 25 musicales de gran formato a lo largo de estos 25 años. Sin otra cosa que agregarles por el momento, le doy la palabra a Morris Gilbert, que también nos ha acompañado a lo largo de todos estos 25 años. Gracias, Julieta. Bueno, pues primero, Fede, te agradezco públicamente que me hayas subido a este barco en aquella enloquecida manera. Yo, nada más a nivel de anécdota, les cuento que el día que conocí a Federico, me contó cuál era la idea, de qué se trataba, y firmamos un acuerdo en una servilleta, ahí en el restaurante donde estábamos, de lo que íbamos a hacer. Y nuestra relación hasta el día de hoy, mía con Fede y con todos esa, se sigue sosteniendo en esa servilleta que firmamos ese día. Porque cuando hay buena voluntad y cuando hay pues la enorme decencia que hay en todo lo que es OCESA, porque debo de decirlo públicamente, es una maravillosa empresa y me enorgullezco muchísimo de haber participado
durante estos 25 años en esta pequeña aventura, y los que siguen, que esperemos que sean otros 25, a ver si el cuerpo aguanta, ¿verdad? Miren, yo creo que cuando hablamos de 25 años y todos estos musicales, todos comprendemos la enorme cantidad de experiencias humanas que esto significa. Tenemos a Agustín Argüello, que está en España ahora haciendo El Rey León, y me mandó una nota ayer, precisamente referente a esta celebración, diciéndome cómo haber ingresado a nuestros musicales cuando le tocó hacerlo le había cambiado la vida, para bien obviamente y de manera definitiva. Creo que esto aplica a muchísima gente, gracias a Dios. Las experiencias humanas, nos podríamos estar aquí hasta las 8 de la noche contándoles anécdotas, los buenos momentos, los malos momentos, porque por supuesto que han habido de todo, obviamente, la inmensa mayoría buenos momentos, momentos muy difíciles, luchas, crisis. Creo que hemos vivido en crisis como estamos acostumbrados a vivir en México y ahora en el mundo entero. Vivimos en crisis permanente, pero aquí estamos muy felices. Voy a leer una lista, si me permiten, de gente de nuestras filas que han triunfado en el extranjero, y esto es simplemente un poco ilustrativo de todo lo que hemos hecho al cambiar estas vidas y aportar a las vidas de nuestros artistas, de nuestros técnicos, de nuestros músicos, de nuestra gente creativa, de nuestros administrativos. De verdad, esta experiencia cambia la vida de las personas enormemente. Actores nuestros que han triunfado en el extranjero: Agustín Argüello, Alan Estrada, Angélica Vale, Bianca Marroquín, Carlos Rivera, Estíbaliz Ruiz, Facio Galván, Fela Domínguez, Fernanda Castillo, Gloria Aura, Iracema Terrazas, Luis Gerardo Méndez, Mariano Palacios, a nivel de creativos Omar Rodríguez, Jaime Matarredona. Y bueno, es que la lista sigue, son muchísimos los nombres. La verdad es que no los podríamos acabar de contar. Aquí veo a Gerardo González, Israel Lazo, que está en Las Vegas. O sea, es mucha la gente que salió de nuestras filas y fue a triunfar el resto del mundo. Hay actores que han estado muy permanentes en nuestros proyectos. No sé si lo sepan, pero Laura Cortés, por ejemplo, es la campeona. Laura Cortés ha estado en 10 producciones de Ocesa a lo largo de todos estos años. Le siguen gente como Jacobo Toledo, Abel Fernando, José Luis Rodríguez, María Filipini, Raimundo Montoya, Enrique Chi, Lolita Cortés, Marco Antonio, Pía Un, Alma Escudero, Beta Torres, Federico de Lorenzo, en fin, Mauricio Salas. Son muchísimas personas, muchísimas, y qué bueno que hemos podido aportarles a sus vidas y a sus carreras de esta manera tan importante. Quiero mencionar con tristeza a los que hemos perdido en el camino, que es desafortunadamente gente que han pasado por nuestras filas y ya no están con nosotros en esta vida, como Hiromi, Juan Navarro, Magda Guzmán, Angelita Castani, Octavio Castro, Pedro Armendáriz, René Azcoitia, Ricardo Villarreal y Jana. Pero bueno, pues la vida continúa, por supuesto, porque así es. Hoy en día, como bien ya dijimos, estamos triunfando con Aladín en el Teatro Telcel y planeando las siguientes locuras que haremos. Son cerca de 1000 actores, si no me equivoco, los que han pasado por las filas de Ocesa a lo largo de todos estos años. Y tenemos aquí este ejemplo de alguien que consideramos salido de nuestras filas. No es que Alan no hubiera hecho nunca antes nada en su vida, pero llegó muy jovencito con nosotros. Yo me acuerdo de Alan, que era swing en Chicago, ¿correcto, Alan? Así es. Yo me acuerdo mucho que caminaba por ahí, por el green room del Teatro de Alan, esperando a ver cuándo le tocaba entrar. Y yo sabía, Alan, este chavito va a llegar lejos, me pensaba para mis adentros. Después de Chicago hicimos José el Soñador y Hoy no me puedo levantar. Y hoy pues Alan está convertido en un gurú de viajes. Ha debutado con el pie derecho como autor y director con 7 veces Adiós. Y te agradecemos en nombre de todo este reparto enorme que ha estado en nuestras filas, que hoy estés aquí representándolos, Alan. No, hombre, gracias, Morris, gracias, Federico, Julieta. Para mí es un honor que me inviten a esta celebración. Pues la verdad, había hecho muy pocas cosas, Morris, antes de Chicago, y sí puedo decir que lo que sé de teatro, de cómo se hace el teatro y cómo debería ser el teatro, lo aprendí en Ocesa. No es ningún cebollazo, pero cuando yo llegué y me quedé en Chicago, me acuerdo perfectamente cuando me hablaron por teléfono, estaba en un teatro y no lo podía creer, y cuando empecé el proceso de ensayos y la oportunidad, como decía bien Federico, de poder aprender de los mejores, o sea, es la única vez en mi vida que
que he podido trabajar con un ganador del Tony, como fue Walter Bobby, que dirigió esa apuesta. Aunque yo era swing, tenía la oportunidad de observar mucho y aprendí muchísimo. Sentí que fui en esos 2 meses de ensayo a la universidad. Aprendí mucho, no solamente, siento que hay 2 pilares de lo que forma nuestro teatro, que es el artístico y el operativo, y creo que aprendí de los dos, del rigor, de la disciplina, de que si tu ensayo es a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana empieza, de que hay que ser disciplinado, hay que tener respeto por el trabajo de todos, pero sobre todo un profundo respeto por el público, porque nunca sabemos el esfuerzo que la gente hace por pagar un boleto para ir para el teatro. Y yo creo que lo que ha logrado OCESA es muy difícil de lograr, que es un sello de garantía, que es que tú, cualquier producción que vayas a ver de OCESA, sabes que está bien hecha, sabes que tiene un nivel de primer mundo, que lo que vas a ver lo mejor que puedas ver en nuestro país, y eso pues no se logra tan fácil. Hay mucha gente que también tiene 25 años o más produciendo teatro y no ha podido lograr esto. Yo me acuerdo, Morris, muchísimo, cuando empezábamos la temporada de Chicago, tuvimos un fuerte accidente con Sandra Guida que se luxó en plena función. Y teníamos como una semana de haber estrenado y yo estaba atrás todo asustado porque no sabía qué se hacía en esos casos, y te vi entrar y cómo todo el equipo reaccionó para teníamos el teatro a reventar, era una función sold out, y cómo María Filippini subió sin haber ensayado previamente a que el espectáculo continuara, y cómo a pesar de todo el espectáculo no perdió calidad. Eso a mí me marcó cómo tenemos que estar preparados para que el show continúe, y que además continúe con el mismo nivel con el que se ensayó. Y yo, que era swing, que era el suplente de todos, pues eso me dio un lugar a mí de decir, ok, la empresa se preocupa porque no importa si subo yo, si suba quien sea, el espectáculo va a tener un nivel de calidad digno de lo que la gente paga por su boleto. Y para mí, la verdad, es un honor haber formado parte y formarme teatralmente gracias a OCESA, y siempre que voy a ver sus espectáculos, pues me siento en casa, siento que es parte de lo que yo viví. Hoy no me puedo levantar, me cambió la vida, y a todos los que formamos parte de esa historia. Y yo creo que, aunque el eslogan dice 25 años de Broadway en México, yo creo que va más allá de eso. Ha habido pues muchas obras que ya las quisiera Broadway, la verdad. O sea, se ha producido muchas obras que no están en Broadway y que ya las quisieran ahí, y qué orgullo que también estemos haciendo teatro mexicano para el mundo. Creo que eso es lo más valioso, y en efecto, como dice Federico, muchos hemos aprendido a hacer teatro dentro de OCESA, y eso es lo que yo personalmente más agradezco. Y ahora me toca dar pie a todos nuestros compañeros de la prensa, que muchísimas gracias por estar aquí presentes y ayudarnos siempre a correr la voz del teatro, que es al final la forma de arte más castigada para los medios. Pero gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, creo que Hugo nos va a guiar. Hola, Alan, muchas gracias. Gracias a los 4 por sus palabras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos, el chat está habilitado para que a través de ese medio nos hagan llegar sus cuestionamientos. Aquí tenemos el primero de parte de Arturo Santillán desde la butaca. Les pregunta, para celebrar estos 25 años, ¿se pensaría celebrar con el regreso de La Bella y la Bestia? ¿Qué viene para Aladdin después de celebrar sus 225 representaciones? Yo te diría... no está claro todavía qué sigue, estamos todavía en la negociación de qué es, y en la negociación, en la definición de qué es lo que seguiría. Yo creo que conforme ha pasado el tiempo, y creo que es algo que vale la pena mencionar, y me voy a regresar un poquito nada más a todas las apuestas que creo que han dado muy buenos frutos, y esto es el ejemplo para que no solo se confirme el ejemplo con lo que hoy Alan Estrada está presentando en cartelera exitosamente, porque yo creo que hace muchos años hicimos pruebas, ¿no? Hicimos yo me acuerdo de Houdini, La magia del amor, ¿no? Que recién empezábamos y que hacíamos unos pininos con esos, el trabajo que hizo Morris con Qué Plantón todavía muchos años anteriores, y después cómo fuimos apostando, y eso es una convicción que yo he tenido todo el tiempo, de que creo que hay muchas historias de mexicanos que no nos hemos contado, y que el haber aprendido a hacer musicales de Broadway enormes y grandotes y de gran formato, nos obligaban a nosotros a seguir haciendo musicales, pero nacionales. Y creo que eso nos dio con
un Houdini, la magia del amor, con una Selena, con un Si nos dejan, con un Quiéreme mucho, con un Mentiras, o sea, que en todo lo que hemos intentado y hemos hecho, que esté ahí la calidad y lo que hemos aprendido. Y perdón que me regrese, pero me parecía muy importante decir que se sembró ese granito de arena, ¿no? Y hoy Alan Estrada, en su muy exitosa, ¿no?, obra que se está presentando, pues creo que ahí vamos, ¿no? Tenemos mucho más que hacer y entonces, ahora sí ya te lo conecto con la pregunta, ¿de qué sigue? Ojalá que lo que siga sea alguna otra producción mexicana, que no solo esté hecha por nosotros, sino que esté hecha por jóvenes, por gente nueva que quiera arriesgar, que quiera presentar historias diferentes para seguir complementando el trabajo que hacemos de traer Broadway a México, pero seguir haciendo cosas que valgan la pena y que estén hechas de calidad, ¿no?, para el futuro. Entonces, hoy no está definido, pero en su momento, cuando quede definido, se los haremos saber. Muchas gracias, Fede. Ángel Pantaleón, del programa de Javier Poza, nos pregunta, si en todos los montajes de estos 25 años, ¿cuál ha sido el que más resultados y satisfacciones les ha dejado? ¿Y cuál ha sido el más complicado? ¿Y por qué? Yo creo que esta pregunta valdría la pena que tuviéramos la respuesta tanto de Fede como de Julieta y de Morris. Alan, si quieres agregar algo, bienvenido. Escuchamos también tus palabras respecto a lo que has visto en estos 25 años. Le cedo la palabra. Gracias. Alan, si quieres primero tú, y luego sigo yo, Morris y Julieta. A ver. Pues yo no tengo mucho que agregar, la verdad. Siento que si algo hace bien una empresa es justo ocultar los problemas al elenco, que es para que nosotros nos concentremos en lo que tenemos que hacer y no saber, porque a veces, y esto es una realidad, a veces uno puede salir a ver el teatro lleno, pero uno no conoce los números. Y como bien dice Fede, un musical de gran formato pues implica... Yo hoy escucho por primera vez la inversión de La Bella y la Bestia y me voy de espaldas, digo, ¿cómo recuperas $8 millones? Es un número demasiado alto y que sabemos que en México pues no tenemos la salud financiera como en Broadway, que no sé, hay un Music Man que vende boletos en $600. Entonces, yo cuando veo eso digo, pues, ¿cómo le hacen para sostener una plantilla, no solamente de actores, de técnicos, de acomodadores, de gente que trabaja en la dulcería? Es muchas familias involucradas en un musical de gran formato y nosotros llegamos a nuestro trabajo, damos lo mejor que podemos y los problemas, los productores son los que los conocen. Yo te puedo decir que hoy no me puedo levantar, me cambió la vida, pero no sé qué tan problemático haya sido internamente cada uno de los musicales. Para mí, los tres fueron un placer. Aprendí muchísimo de los tres y los disfruté muchísimo. Hice las temporadas completas desde la primera función hasta la última y a pesar del cansancio y de lo demandante que es, para mí no hubo conflicto. Fue muy placentero, la verdad. Yo te diría que para mí tengo 3 momentos muy importantes. Uno, desde luego, la primera Bella y Bestia, porque no conocíamos nada de teatro. Yo personalmente tenía la experiencia de haber ido al teatro, pero no tenía un conocimiento del que hoy creo que tengo y del que he aprendido. No conocía a Morris, no estaba ni siquiera tampoco en nuestro escenario, en nuestras vidas, ¿no? Entonces todo era nuevo, todo era novedad, todo era una experimentación y todo era así, habernos rodeado de un equipo sensacional, ¿no?, que hoy sigue con nosotros, un Jaime Matarredona, una Genoveva Petitpier, ¿no? Y muchos más no quiero decir más nombres porque seguramente se me voy a olvidar de muchos, pero esa primera Bella y Bestia, cuando la veías y cuando veías la magia del castillo, cuando veía, bueno, se me enchina la piel ahorita de pensar en ese castillo por primera vez, ese espectáculo en México y cómo aplaudía ese público en 1997 en el Orfeón y hacían... ¿no? Se me enchina la piel de hablar de ese momento. Así que ese, sin duda, es uno. Después, 2006, ¿por qué? Por Bésame Mucho y Por Hoy No Me Puedo Levantar. Son también de mis años predilectos, porque Bésame Mucho fue una iniciativa que empezó de cero, de empezar a construir el guión. Es decir, ¿por qué no hacemos un musical mexicano? ¿De qué? De bolero. Hagamos el guión. Y Víctor Weinstock, y Lorena Massa, y se me fue su nombre. Y Consuelo Garrido, ¿no? Estábamos en el guión y hacíamos un tratamiento del guión, y me acuerdo que lo leíamos, yo lo leía y le decía, no sé, y lo guardaba en el cajón 4 meses, le daba distancia y regresaba a leerlo y decía, creo que no
nos falta, vamos a trabajarle más esto, el otro. Y así estuvimos en un proceso casi de 1 año y medio hasta que finalmente pusimos la obra en cartelera, lo cual mucha satisfacción. La de hoy no me puedo levantar, también me pareció lo máximo porque la música me fascinaba. Y al último, porque creo que fue la joya de la corona en ese momento, fue 2015 con El Rey León. Haber vendido 1.100.000 boletos, ¿no? Tener 2 años y medio, casi 3 años de representaciones con 200 precios diferentes, ¿no? 200 precios diferentes y un trabajo no solo en el escenario, no solo en la parte creativa, no solo en la relación con Julie Taymor, y no solo ese pedacito de jarana, ¿no? Que hicimos con hay que malo soltar los nombres, pero hombre, que hicimos esta parte de la bamba, que hizo que nos regaló esta pieza que hicimos con Julie Taymor, ahorita vamos a acordar el nombre, pero también en la... ¿De quién? Yo tampoco me acuerdo. Fíjate, que ya se ve que ya tenemos más de 25 años, ya estamos viejitos, o sea, qué barbaridad, pero bueno, pero todo eso, el trabajo que hay detrás, como decía Alan, para poder que los actores estén en tiempo, que estén concentrados en lo que les corresponde, y la producción alimentando y dándole, ¿no? Haciéndole así al anafre para que siga la mata dando. Esos son mis 3 momentos. Para mí, Fantasma de la Ópera, que fue el primer musical que yo colaboré en la producción en Ocesa, todas aquellas pruebas que hicimos para que el candil resistiera, para que los ingenieros estructuralistas vinieran, midieran, pesaran, eran toneladas que había que sentir, que había que tener ahí colgadas. Fue realmente apabullante todo ese proceso. Después yo diría que el siguiente proceso complicado fue la mudanza al Teatro Tercel. O sea, tú te acordarás, Fede, que estábamos todavía casi con casco y con polvo. Mientras los últimos detalles del teatro era como mudarse a una casa nueva y empezar a descubrir lo que se nos había olvidado, o lo que a alguien se le había olvidado, o que este contacto no servía, que no fluía la corriente, ya con toda la producción ahí puesta, y Wicked fue una de las grandes satisfacciones también. Y sin duda Rey León, que nos enseñó a todos en la enorme planeación que Disney tenía respecto a ese musical, todo el tiempo, los primeros talleres que hicimos incluso para entender lo que ellos querían transmitir. Yo creo que para mí ha sido en las audiciones también uno de los momentos más reveladores de lo que el equipo creativo requiere de cada personaje, y ahí empecé a gozar también muchísimo los procesos de audición y aprender muchísimo de la dirección de un espectáculo. Y bueno, sin duda para ti, Fede, que todavía hace poco revisábamos un programa de Bella y Bestia en donde ya se anunciaba que eventualmente traeríamos el Rey León, y estábamos en 97, pasarían todavía más de 15 años para que lo pudiéramos lograr, así que fue un largo sueño acariciado que finalmente pues, nos dio todas las satisfacciones que ya mencionaste. Bueno, ya me pasaron, mientras oigo a Fede y a Julieta, 7 millones de imágenes por la mente. Son tantos momentos, 25 años. Por cierto, no sé cuántas representaciones. Sumamos casi 10,000 representaciones entre estos 25 musicales. Están además todas las demás obras que suman muchísimas más representaciones. Nos concentramos en estos 25, pero al mismo tiempo hacíamos otro montonal de cosas. Abrimos un teatro, lo tuvimos 10 años, luego lo cerramos. Es decir, han pasado muchísimas cosas, pero yo pondría como 3 grandes momentos, si me preguntan personalmente qué me marcó. Primero, cuando tomamos lo que era el Telmex en aquel entonces, el Teatro 1 y el Teatro 2, éramos unos verdaderos ignorantes. Esa es la verdad. Y empezamos a hacer Rent, y luego el Fantasma de la Ópera, y venían los creativos neoyorquinos de todo el mundo a trabajar con nosotros. Bueno, el Fantasma era la mitad de Inglaterra que llegó aquí con nosotros, y era como poner cara de sí sé cuando realmente no sabía, porque pues venían gente connotadísima del mundo entero que tú veías sus currículums y decías, claro, estoy con un ganador de Tony, con un ganador de Oliver, con cosas que decías, ¿cómo pongo cara de seriedad y de que hago como que sí estoy entendiendo? Porque fue muy abrumador, fue muy rápido todo el proceso y tuvimos que aprender a una velocidad enorme. Ya después, cuando rompíamos el turrón con los equipos del extranjero,
y les contábamos pues lo que sabíamos, lo que no sabíamos. Siempre fueron muy generosos y les gustó mucho ayudarnos a aprender. Después terminamos mandando gente nuestra al extranjero a ayudarle a otros en otros países a hacer montajes, lo cual habla de un círculo maravillosamente cerrado. En ese momento de Rent y de Fantasma de la Ópera, que todo fue vertiginoso, bueno, no teníamos el teatro listo, no teníamos salón de ensayos. Las audiciones del Fantasma de la Ópera las hicimos en Bellas Artes, aunque ustedes no lo crean, porque nuestro salón de ensayos se estaba construyendo recién. En fin, después, como bien dijo Julieta, cuando llegamos a Wicked, para que se den una idea de lo que pasamos, no solamente estábamos recibiendo el teatro en obra negra, casi ponían 1 metro de cemento, se secaba y pisábamos para montaje de Wicked, sino que además tuvimos la suerte de tener la tormenta perfecta en ese montaje. Hubo un huracán en el Pacífico y uno en el Atlántico. Estábamos inundados por todos lados y los insumos de la obra no podían llegar porque estaban planeados que volaran de Nueva York, de Las Vegas, de los lugares donde nos fabricaban las cosas, y no podían subirlos a los aviones porque los pocos aviones que podían llegar a México traían suministros para toda la gente damnificada de los huracanes, y nosotros vueltos locos de cómo hacer que nuestro vestuario llegara. Por ejemplo, cómo metías el vestuario X de Glinda, por ejemplo, que era súper voluminoso, en un avión que venía lleno de suministros para damnificados de los huracanes. Fue una lucha a brazo partido. Me acuerdo que cada día decía el equipo creativo, pues si no tenemos mañana a tal hora esto, no vamos a llegar al ensayo. Y ahí corríamos como locos y a mover cielo, mar y tierra, y las cosas, gracias a Dios, llegaron todas. Estrenamos el día y a la hora que teníamos que estrenar, pero cómo la sufrimos. Híjole, eso es un ejemplo, señores, de cualquier cantidad de anécdotas. Si me preguntan cuál es mi musical favorito hoy se llama Aladín. ¿Por qué? Porque todos los musicales, todas las obras son efímeras. Todas quedan en nuestra memoria, son experiencias para nosotros, para nuestros equipos, para el público sobre todo, por supuesto, pero son efímeras. Y la obra que cuenta siempre es la que está en cartelera. Y la obra que está en cartelera hoy es Aladín, y por lo tanto es mi favorita. Y siempre he pensado así, que hay que defender lo que está en ese momento, porque es uno de mis dichos en la vida: nadie sabe el teatro que tiene hasta que no lo ve perdido. La gente no tiene urgencia, tiene tiempo para ir al teatro porque piensan que ahí vamos a estar siempre, y no es cierto. Estas producciones son muy complicadas, muy costosas, muy complejas, y duran el tiempo que duran, y el día que se fueron difícilmente van a volver. Claro, ya La Bella y la Bestia le hicimos 2 veces, y Chicago le hicimos 2 veces, y Los Miserables lo hicimos 2 veces, pero eso es porque ya estamos bien viejos, Fede, porque ya le dimos la segunda vuelta a muchas cosas, pero difícilmente volverán los títulos. Así es que mi consejo es que vayan al teatro cuando las temporadas están ahí. Y Elizabeth Morris, yo agregaría que se nos olvida por historia reciente, pero el reto que fue regresar al teatro desde la pandemia de la que veníamos, o sea, tomar Ocesa ese riesgo de ser casi la primera obra que se abrió en noviembre del 2021, cuántas discusiones no tuvimos de si debíamos regresar, no debíamos regresar, las aduanas cerradas, los equipos que no llegaban, las pruebas COVID, el riesgo de las infecciones, cómo nos fuimos convirtiendo en oficiales COVID conforme iba pasando el tiempo, aprendiendo de protocolos, vacunando a los que se podía, en fin, eso también fue un reto tremendo que ya ahorita, con el gozo de llegar a las 225 representaciones, casi se nos olvida que todavía hace 7 meses nos tronábamos los dedos de lo íbamos a lograr o no lo íbamos a lograr, ¿no? Y bueno, lo que hacemos toda la vida, tomar el riesgo, que esa es la lección. Con el liderazgo de Fede empezamos en aquel entonces, decidimos tomar el riesgo, y es lo que hacemos todos los días. Cada vez que levantamos un telón, estamos tomando el riesgo de que pasen 1000 cosas. Ustedes no saben lo que es Aladín, de verdad, no saben lo que es esa obra en cuanto a su desgaste, lo que exige de todo el equipo humano, del equipo técnico, en fin. Yo quisiera, si me permiten, quiero mencionar a Laura Rode, que fue mi socia y compañera durante 26 años y que colaboró muchísimo en la primera etapa de Ocesa, por supuesto, de estos musicales, así como a muchísima más gente. O sea, no nos estaríamos aquí hasta las 3 de la mañana, de verdad, si leemos la lista de toda la gente que ha colaborado.
Siempre tenemos el mejor equipo que existe. Hoy nuestro equipo es el mejor que existe. Estamos muy orgullosos de todos nuestros colaboradores. Les agradecemos porque Fede, Julieta y yo aquí estamos dando la cara, pero hay muchísima gente trabajando ahí atrás para que esto suceda, para que esto exista, y ellos son realmente los campeones. Esos, cada uno su engrane, cada uno su pieza, que hace que esto funcione, que esto exista y que aquí estemos muy sonrientes. Muchas gracias, Morris. Con sus palabras responden varios cuestionamientos en torno justamente a cuál ha sido el reto más difícil. Alguien nos pregunta de Así Soy TV, ¿cuál es la obra más pedida por el público? ¿Cuál consideran que es la obra más pedida por el público? Y al mismo tiempo Deben Todo Puebla. Nos preguntan que, hablando del proceso de encontrar actores, ¿cuál ha sido el montaje más difícil? Creo que la más pedida es una pregunta difícil de responder, y la segunda parte dejo tal vez a Morris y a Julieta que hablen un poco de la parte del elenco, pero no sé si la más pedida es la más recordada. A lo mejor Bella y Bestia, ¿no? Que la hemos montado 2 veces, porque tenemos más cercanía con la gente que nos las pide, ¿no? No nos piden, pero no tenemos tampoco una encuesta, y no hemos hecho una encuesta de qué es lo que más nos piden. Hemos hecho en fin, más con amigos, con gente, un poco lo que se siente en Ticketmaster. Yo no sé si la más pedida al final acaba siendo Rey León, ¿no? Porque es la que sin duda ha vendido el doble que cualquiera de las otras, ¿no? La Bella y Bestia el primer año habrá vendido 650,000 boletos. La primera Bella y Bestia, ¿no? En ese Teatro Orfeón, ¿no? Tocamos el corazón de 650,000 personas, y con Rey León tocamos el corazón de 1,100,000 personas, que se dice poco, pero wow, montonal de corazones tocados, y estoy seguro que muchos de ellos, porque es una parte muy bonita de reflexionar, todavía hoy cuando me dicen, oye, ¿qué tal está esta obra? ¿Qué tal? ¿Por qué no vas a ver? Ellos me piden una recomendación o hablan de que fueron al teatro. Es muy bonito pensar que salgan tocados del corazón y que estemos inoculando, ¿no? Ese virus teatral, ¿no? Y esa parte de que vivan una magia increíble en un espectáculo, y que acudan a ese y que después quieran ir a otro y a otro y a otro. Pero creo que sería Bella y Bestia tal vez, y por asistencia, Rey León. El reparto más difícil, les voy a contar un pequeño chismecito que ya se puede contar. Bueno, ningún reparto ha sido fácil, ninguno. Son verdaderamente epopeyas. Hacer los castings es la parte más difícil y la parte más apasionante a la vez. Y todos han sido muy difíciles, todos, y lo siguen siendo hasta la fecha. Pero el que para mí tiene la joya de la corona fue la segunda versión de Los Miserables. Y les voy a explicar por qué. Nuestro amigo Cameron Mackintosh decidió que esta versión de Los Miserables la tenía que hacer gente muy joven, empezando desde el reparto. Decidió que todos eran muy jóvenes, pero también decidió que el director que nos mandó era muy joven. No solamente el reparto, sino el director, que era un chavo prendidísimo, preparadísimo, tenía todas las virtudes, pero le tenía un terror a Cameron que lo paralizaba. Entonces, no podía tomar ninguna decisión, no podía elegir a nadie, porque cuando él decidía, voy a querer a tal, no, pero es que Cameron va a decir que esto, que esto, que esto, que el otro, que el otro, que el otro, y titubeaba y titubeaba y titubeaba, y yo nada más me volteaba con Julieta, ¿te acuerdas, Julieta? Que decía, no vamos a tener el reparto nunca, no lo vamos a tener nunca, porque claro, nuestro director estaba intimidado por su gran jefe que era Cameron Mackintosh. Moraleja, nunca hay que intimidarse ante nadie, aunque uno no sepa, hay que fingir que sabes. Bueno, pues el caso es que fue muy difícil hacer ese reparto. Tuvimos que agarrarle el modo a nuestro buen director, que les digo, era un chavo multipreparado y después dirigió gloriosamente, pero tuvimos que meterle mucha mano negra para poder hacer el reparto, incluso brincándonos a veces sus decisiones, cosa que no hacemos nunca, pero que en ese momento no había de otra, porque si no, todavía estaríamos haciendo el reparto. Se los juro, todavía estaríamos en el salón de ensayos pensando a quién contratábamos. Entonces, pues empezamos a mandarle material a Cameron directamente y hacer ciertas cosas que a lo mejor no eran tan ortodoxas, pero que eran necesarias dada la situación. Son los problemas humanos del teatro, pero yo sí me acuerdo que es de los momentos que más me preocupé, porque dije, no vamos a tener el reparto nunca, no vamos a estrenar la obra nunca, el teatro se va a quedar vacío, o sea, le empiezan a pasar uno por las cosas
mil consecuencias de qué pasa si este reparto no está listo en tal día y en tal fecha. Por supuesto que estuvo, por supuesto que tuvimos un reparto glorioso a final de cuentas, pero sí, para mí es el proceso más difícil que yo recuerde. A lo mejor han habido otros y ya se me olvidaron, ¿no? El de Chicago, donde estuvo Alan, tampoco fue nada fácil. Nada fácil fue hacer ese reparto. Ay, les cuento esa. Cuando acabamos de hacer el casting, el equipo creativo dijo, no tenemos Roxy. No encontramos Roxy. No hay. Queremos traer una actriz argentina. Y yo dije sobre mi cadáver, ese papel sí tenemos quien lo haga y es Bianca Marroquín. Y entonces tuvimos la discusión con el equipo creativo, ¿te acuerdas, Fede? Y nos dijeron, es un riesgo muy grande darle ese papel a Bianca. Porque claro, Bianca estaba muy jovencita, ciertamente, no tenía un currículum, pues porque era muy joven. Y entonces les contestamos, exactamente, ese es el tipo de riesgos que nos gusta tomar. Exactamente ese. Y me acuerdo, ahorita que dices ese, por eso todos tienen, ¿no? Cuando fue Wicked que se quedó Dana Paola. No querían que se quedara Paola. ¿Y está dispuesto? Me preguntaron a mí. ¿Está dispuesto a correr el riesgo con Dana Paola? Estoy dispuesto a correr el riesgo con Dana Paola, porque es una mujer increíble, es una mujer que le hace falta un poco de experiencia, pero en 3 semanas está espectacular. Y en efecto, estaba espectacular Dana Paola en Wicked. Así han pasado, es tomar riesgos, como con muchos otros que hemos tomado riesgos, Morris. Tienes toda la razón. Gracias. Alan, te preguntan si pudieras definir cómo marcó y no me puedo levantar tu carrera en una palabra, ¿cuál sería? ¿Y cómo sientes que la experiencia teatral que tuviste en estos 25 años ha influido para el éxito de tu actual proyecto? Pues en una palabra está muy difícil, la verdad. Yo creo que la palabra es Nacho Cano, porque Nacho Cano llegó a revolucionar la manera en la que incluso yo consideraba cómo se trabajaba en Ocesa. Nacho, por ejemplo, no le cabía en la cabeza que el ensayo, si terminaba a las 6 de la tarde, a las 6 nos vamos a nuestra casa. Él quería seguir y todo el equipo de Ocesa le decía, no, Nacho, hay que terminar, la gente tiene que ir a descansar. Y nosotros lo agradecíamos, la verdad, porque si no nos hubiéramos quedado ahí 20 horas ensayando. Para mí hoy Nuevo Pueblo me marcó, me cambió la carrera y quisiera retomar justo lo que estaban diciendo Morris y Federico, que si hay algo muy valioso en Ocesa es que nunca se han fijado ni en el nombre ni en la fama y hoy por hoy en los seguidores de los actores para que eso influya en la decisión de que formes parte de un elenco. Y eso es el sueño de cualquier actor, porque pues sabemos que la estructura del teatro en nuestro país por muchos años era tener grandes nombres en cartelera que vendan boletos y hoy por hoy que la obra sea la estrella y ser parte de algo mucho más grande que tú mismo es increíble. Entonces, el elenco que, sí, yo cuando hicimos Hoy No Puedo Levantar, pues nadie nos conocía, o sea, Fernanda, Luis Gerardo y yo éramos 3 perfectos desconocidos y fue gracias a que nos eligieron y nos dieron la oportunidad que pudimos empezar una carrera, porque si no, nunca se inicia. Y fue un proceso, yo creo, un poquito diferente a cómo se trabajaba en Ocesa, muy retador, muy agotador, porque empezamos dando funciones de martes a domingo, en una obra que duraba 3 horas y media y en la cual ya llegábamos al martes hechos unos cadáveres y al final dijimos, ok, los martes mejor no, porque se nos va a morir aquí el elenco que tengan 25 años. Pero fue increíble. Y sí, todo lo que aprendí hoy por hoy en 7 veces a Dios, yo creo que el rigor, Morris decía algo que luego uno no entiende cuando eres muy joven, pero luego escuchas historias de otros compañeros trabajando en otras empresas y tiene toda la razón. Que una empresa en el teatro nunca falle a darte tu cheque el día que prometió, pareciera que es algo fácil, pero sucede. Y todos hemos escuchado historias de, oye, es que le deben a los actores, no les han pagado a los actores. Y eso acá no pasó nunca. O sea, había un rigor de que sabías que ibas a hacer tu trabajo, de que te depositaban cuando te tenían que depositar. Parece una tontería, pero eso habla del profesionalismo y del compromiso de la empresa con sus empleados, que son los actores, el equipo técnico y todo. Aprendí también que si ellos dicen, aunque estemos en octubre, ellos dicen estrenamos el 15 de junio, estrenan el 15 de junio. No se atrasa el estreno porque algo pasó. Hay un rigor con las fechas, con el compromiso, y eso habla de un profesionalismo y de un respeto a los actores, al público, a los creativos, que de verdad no se da de manera tan fácil. Y eso yo sí lo aprendí, al rigor de
de ensayar cuando se tiene que ensayar y de llegar a los deadlines cuando se tienen que llegar y no empezar ahí a aflojar de no llegamos, no, llegamos y existe el compromiso. Yo creo que esa es la palabra. Yo he aprendido el compromiso, el profesionalismo y sin dejar de lado el amor por lo que haces. Gracias, Alan. Hay diversas preguntas relacionadas con cuáles son los planes a futuros y cuáles son las próximas apuestas. Y para este segundo semestre del 2022 tenemos algo en puerta todavía. Y Aladín. Aladín, sí. Aladín. Tiene larga vida todavía. Y relacionado con Aladín, nos preguntan algunos medios del interior del país si existe la posibilidad de llevarlo a otras ciudades. No, no hay manera. No hay forma. Y fíjate que quien esté preguntando, creemos que sigue siendo un pendiente de todos nosotros. Una bella y bestia que íbamos a montar hace algún tiempo que al final no se logró. La idea que tenía era poder hacer gira en el interior del país, porque es cierto que hay algunos teatros que ya estarían preparados para recibir una producción grande, algunos que están tal vez en Guadalajara, en Monterrey, o sea, ya hay teatros que pudieran recibirlo, pero ese es un pendiente que tenemos nosotros o cualquier otro productor de llevar una producción grande que no solo suceda en Ciudad de México. Pero hoy no hay plan para sacar a Aladín no hay plan para sacarlo en el interior del país. O sea que hay que venir acá. Gracias, ya casi estamos a punto de concluir. Un par de preguntas más. Les preguntan, Morris, Fede, ¿cuál ha sido la fórmula para poder producir teatro para 3 generaciones distintas y después de la pandemia, Julieta, continuar con el éxito de Aladín? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se logra tener éxito durante estas 2 décadas y media? Yo creo, y voy a utilizar, Alan, y aprovecho para, de verdad, qué conmovedor lo que dices, me conmueve y está padre lo que dices, es bonito oírlo de un actor, de tu profesionalismo, es bonito oír lo que dijiste. Y yo creo que se hace con un equipo profesional de gente, ¿no? Con un compromiso y simplemente un compromiso y la verdad. Esto da hasta tal fecha, señores, y esto es así, y esto es asado, y las cosas se cumplen. Yo creo que con profesionalismo, con compromiso, para que el público sepa que lo que está viendo está siendo de calidad y no hay ahorros, no hay escatimar en alguna cosa por ganar un peso más o un peso menos. Primero está el público y en OCESA seguimos teniendo ese compromiso. Es lo que estás viendo, evita el pasaporte, pero estás viendo Broadway en México. No es una producción, no prometemos algo que no podamos cumplir. Y en todas las producciones que hemos hecho, y eso creo es lo que ha mantenido 25 años y este número de 8 millones de boletos vendidos, creo que se logran con eso, con un compromiso y con seriedad de lo que te prometo sucede y sucede muy bien. Y con un equipo profesional como Morris, ¿no? Al cual también celebro estar ¿no? en su lado de tantísimos años. Jamás pensé, Morris, que hubiéramos, ¿no? Después de 25, íbamos a durar 25 años en un proyecto juntos y estoy agradecido contigo de todo el trabajo que has hecho y de todo lo que has sumado a que este proyecto sea posible, porque mucho de esto sin tu trabajo, sin el de Julieta, sin el de todos los que trabajamos aquí, no hubiéramos podido llegar, porque en este juego, y Alan también lo dijo, ¿no? La pieza más chiquita para que funcione un reloj suizo es importante. No importa de qué tamaño sea, pero todos necesitamos que la pieza más pequeña y la pieza más grande funcione para que esto dure, pues, 25 años. Exacto. Finalmente, hasta la fecha, ¿hay alguna obra que no hayan podido hacer en estos 25 años y todavía tengan la espinita de no hacerla, de posiblemente hacerla? ¿Hay Yo algo? te diría más bien que no es que no haya alguna que no hayamos podido hacer. Lo único que nos detiene es el tiempo. El tiempo, pues, es finito. Tenemos una lista, recién nos reunimos la semana pasada, nos balconeo y revisamos la lista de pendientes de obras que queremos hacer y les digo con enorme satisfacción que es enorme, que hay muchísimos proyectos por hacer, que queremos hacer, que esperamos que nos dé la vida, francamente, que nos dé la energía, que nos dé la situación, que las cosas se coincidan, pero hay una larga lista de obras por hacer y también es cierto que sí están surgiendo títulos nuevos en el mundo, afortunadamente.
constantemente aparecen nuevas ideas, nuevas puestas, y también tenemos ideas para obras nuestras, como bien dijo Fede, de proyectos netamente mexicanos que vamos a desarrollar sin lugar a dudas en los próximos años. La lista es larga, gracias a Dios. Ojalá la podamos desarrollar. Lo único que nos detiene, pues, es el tiempo. No podemos hacer 4 obras al mismo tiempo, es imposible, pero hacemos lo más que se puede, trabajando mucho. Esa es la palabra clave. Mucho trabajo. En esta empresa trabajamos muchas veces 24 horas al día. Siempre estamos en estado de alerta para lo que se ofrezca y nos encanta trabajar a todos. Creo que esa es gran parte del secreto, Fede. Nada más le agrego eso. El amor a lo que hacemos, que es infinito. 100%. Gracias, gracias, Fede. Pues bien, a nombre de OCESA les damos las gracias a todos por su asistencia. Fede, Julieta, Marco, Morris, muchas gracias. Perdóname. Yo solamente quisiera recordar que vamos a hacer este festejo de 25 años y 225 representaciones de Aladín. Aladín será nuestro anfitrión. Tenemos algunos boletos todavía a la venta este 22 de junio. Vamos a tener develadores de súper lujo. Tenemos a Alan, que nos acompaña hoy, a Bianca Marroquín, que viene desde Nueva York, y antes de regresar nuevamente a los escenarios en Broadway, viene también Roberto Blandón, que fue nuestra primera bestia en Bella y Bestia, y viene también Michelle Rodríguez, que es otra de las triunfadoras de nuestros musicales. Así que no se olviden, estaremos ahí festejando este aniversario y estas 225 representaciones. Será una función de super gala, casi un reestreno de Aladín, y ahí los esperamos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos a nombre de OCESA. Buena tarde. Nos vemos el miércoles en esta gran celebración por nuestros primeros 25 años. Gracias, Julieta, Alan, Morris, Federico. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.